¿Alguna vez usted, al despertar después de haber descansado por la noche, incluso ha dicho bajo un suspiro, ¡ah, qué bien me siento! Porque usted se siente refrescado, vigorizado, listo para una nueva actividad. O por ejemplo, si está pasando por una mala noticia y se siente triste, ¿no es verdad que ante esas circunstancias preferimos dormir? O por ejemplo, algunos antes de tomar una decisión importante en la vida dicen, lo consultaré con la almohada, diciendo así entonces que tomarán una siesta para poder estar más tranquilos y relajados y así tomar una decisión. Pero el sueño también puede representar falta de concentración, así como no estar alerta. Por ejemplo, ¿alguien se ha quedado dormido con los ojos abiertos? Ah, sí, y quizás usted se pregunte, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, puede ser que alguien esté sentado viendo la pantalla, viendo a los demás, pero su mente, sus pensamientos están en otro sitio, en otros asuntos, en otros lugares. Y podríamos decir que se ha quedado dormido con los ojos abiertos. Pero espero yo que este no sea el caso ahora, ¿verdad? La somnolencia, ¿ha escuchado usted esa palabra? La somnolencia es cuando comienza a alguien a darle sueño, ¿sí? Y entonces comienza a cabecear. Pero hay otro indicio de que alguien está cayendo en la somnolencia. Ese otro indicio suele demostrarse con lo siguiente. Vea usted la siguiente imagen. Usted puede ver a esta mujer que está comenzando a bostecear, ¿sí? Y hay muchos ejemplos de ello. Puede ser que conductores también estén bosteceando. Eso quiere decir que comienzan a caer en la somnolencia, ¿sí? Y cuando alguien está cayendo en la somnolencia, entonces comienza a distraerse y no se da cuenta de todos los detalles que suceden a su alrededor. Incluso después de que comienzan a cabecear y un poco a cerrar los ojos, entonces como que tratan otra vez de incorporarse, ¿verdad? A todos nos ha sucedido en algún momento. Bueno, en esta era, hermanos, en la que estamos viviendo, esta era tan avanzada, el mundo dormita, está somnoliente y no se da cuenta del significado de los acontecimientos mundiales. Pero por el contrario, nosotros, como cristianos, tenemos muchas exhortaciones en la Biblia. La Biblia nos exhorta a que despertemos del sueño, pero no solo eso, sino que nos exhorta a mantenernos despiertos. Leámoslo juntos, por favor, aquí en primer carta a los tesalonicenses. Les invito, por favor, a que abran su Biblia y puedan leer este versículo junto conmigo. Primer carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, ¿ya lo tiene usted? El capítulo 5, versículo 6. Ahí la Biblia nos dice lo siguiente. Por lo tanto, no nos durmamos como hacen los demás. Y note, quedémonos despiertos y mantengamos nuestro buen juicio. Sí, esta es la exhortación para nosotros. Y no debemos de engañarnos. Vamos a recoger lo que sembremos. Eso quiere decir que todo lo que hagamos, todas las decisiones que tomemos en nuestra vida van a tener un efecto en nosotros y en nuestra familia. Y puesto que todos deseamos tener la vida eterna que Jehová nos ha prometido, entonces es necesario que meditemos en lo siguiente. ¿Qué aspectos o qué conductas pueden demostrar que nos estamos quedando dormidos? Y por otro lado, ¿qué nos ayudará a no caer en la somnolencia? Vamos a analizar esto juntos. Miren, primeramente les invito a que abran su Biblia aquí en Romanos capítulo 13. Si usted usa
su copia de las Escrituras en papel, bueno, le invito a que coloque ahí su separador, por favor. Y si usted usa la versión digital, bueno, también puede poner ahí un marcador, ¿verdad? En el capítulo 13 de Romanos. Leamos juntos el versículo 11. El versículo 11 dice así: hagan esto también, porque ustedes conocen el tiempo en el que estamos. Saben que ya es hora de que despierten del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando nos hicimos creyentes. Pensemos en esta expresión: ustedes conocen el tiempo en el que estamos. Y hermanos, ¿en qué tiempo estamos? Bueno, lo hemos visto en videos, lo hemos analizado en estudios de la revista Atalaya. ¿Cómo es que el esclavo fiel y prudente nos dice que estamos en la parte final de los últimos días? Y por ello pensemos en los cambios que ha hecho el cuerpo gobernante a nivel organización. Por ejemplo, ahora hay grupos de predicación, pero ya no hay grupos de estudio del libro. Ya no hay un superintendente presidente, sino un coordinador del cuerpo de ancianos, que no coordina la congregación, coordina al cuerpo de nombrados. Incluso ahora los ancianos que sirven de coordinadores y que tienen 80 años, bueno, humildemente dejan esa responsabilidad a ancianos más jóvenes para que cumplan con ella. Y de estos aspectos que acabamos de mencionar, algo muy importante, hermanos, son los grupos de predicación, así como la adoración en familia. Podríamos preguntarnos, ¿qué hemos hecho nosotros con esta noche? ¿La estamos aprovechando? ¿Estamos dedicando cada semana a fortalecer la espiritualidad de nuestra familia? En cuanto a los grupos de predicación, ¿estamos como superintendentes de grupos atentos a nuestra responsabilidad de velar por el bienestar de nuestros hermanos? ¿Sí? Es como si fuera una congregación pequeñita, ¿no es cierto? Por ello la importancia de cuidar de nuestros hermanos. Todos estos cambios, junto con los nuevos entendimientos que nos ha transmitido el esclavo fiel y prudente, nos dejan claro que es cierto que estamos viviendo en la parte final de los últimos días. Por ello, vea usted el versículo 12 de Romanos. Ya leímos el versículo 11, ¿no es cierto? Ahora leamos el versículo 12. La Biblia ahí dice: la noche está muy avanzada, el día está cerca, así que quitémonos las obras de la oscuridad y vistámonos con las armas de la luz. Bueno, obras de la oscuridad es lo contrario a la luz, ¿no es cierto? Y en la Biblia, bíblicamente hablando, la luz es la verdad, mientras que la oscuridad se relaciona con la mentira y las cosas malas, ¿no es cierto? Por ello, algo que debemos de evitar como cristianos es estar absortos en los asuntos de la vida, el mundo que nos rodea. Es fácil caer en ello. Y a pesar de que Jehová nos proporciona abundante alimento espiritual, la mayoría de las personas no toman en serio ni prestan atención al consejo que Él nos da repetidamente. A semejanza de la gente de los tiempos de Noé, no hacen caso. Pero entonces, dice el versículo 12, vistámonos con las armas de la luz. ¿Qué es eso? Bueno, como ya mencionamos, implica absorber el abundante consejo que nos da Jehová mediante la Biblia. Porque todo lo que aprendamos de ella nos va a ayudar a mantenernos en la luz o despiertos. ¿Y por qué decimos esto? Porque mire, vea lo que sucedió en el pasado. Abra su Biblia, por favor, aquí en Isaías, capítulo 42. Les invito, por favor, a que me sigan en la lectura. En el capítulo 42, el versículo 18 en adelante. ¿Ya lo tiene usted? Dice lo siguiente: escuchen ustedes, los sordos, miren y vean ustedes, los ciegos. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es tan sordo como el mensajero que yo envío?
¿Quién es tan ciego como aquel que ha sido recompensado, tan ciego como el siervo de Jehová? Ves muchas cosas, pero no prestas atención. Tienes los oídos abiertos, pero no escuchas. Versículo 23. ¿Quién entre ustedes oirá esto? ¿Quién prestará atención y escuchará pensando en el futuro? ¿Quién ha entregado a Jacob como botín y a Israel a los saqueadores? ¿No es Jehová aquel contra quien pecamos? Ellos se negaron a andar en sus caminos y no quisieron obedecer su ley. Qué triste, ¿no es cierto? Ver cómo es que muchos se habían vuelto ciegos y sordos en sentido espiritual, aunque afirmaban ser el pueblo de Dios. Y entonces, al quedarse dormidos en sentido espiritual, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué hicieron? Versículo 25. Dice ahí, así que siguió derramando su furia sobre ellos, su ira y el furor de la guerra que consumió todo a su alrededor. Note, pero no hicieron caso. Ardió contra ellos, pero no les importó. Qué lamentable situación, ¿no es cierto? Pero es más triste ver cómo es que algunos, ahora en este tiempo, se han quedado dormidos porque creen que parece que el mundo sigue igual. Las mejoras económicas, la reducción de tensiones internacionales, entre muchas otras cosas, les hace creer que nada ha cambiado. Y entonces, quien se ha quedado dormido espiritualmente, ¿cómo actúa? ¿Qué hace? Veámoslo juntos. Primero a los Corintios, capítulo 7. Primero a los Corintios, capítulo 7, el versículo 31. Vea lo que nos dice aquí la Biblia. ¿Ya lo tiene usted? Dice lo siguiente, el versículo 31. Y los que usan el mundo, como los que no lo usan plenamente, porque la escena de este mundo está cambiando. Sí, cuando alguien se ha quedado dormido espiritualmente, entonces quiere abarcar el mundo entero, usarlo a plenitud. Incluso hay quienes dejan que sus oídos escuchen enseñanzas falsas. Por eso, miren, regresemos a Romanos capítulo 13. Ya leímos versículo 11 y el versículo 12. Ahora leamos el versículo 13. Dice ahí, comportémonos, o como dice la nota, andemos decentemente, como si fuera de día. Nada de fiestas descontroladas, ni borracheras, nada de relaciones sexuales inmorales, ni conducta descarada, nada de peleas, ni celos. Piensa en esta expresión, como andemos decentemente. ¿Qué implica esto? Es muy lamentable ver cómo muchos no han andado decentemente y han tenido que ser disciplinados. Por ejemplo, fíjense que hace algún tiempo en algunas congregaciones se reunieron algunos jóvenes. Al comienzo veían películas, juegos de mesa, pero después se comenzaron a llevar películas de miedo, de espiritismo, y en algún momento llegaron a llevar alguna película pornográfica. Al comienzo llevaban refrescos, palomitas, chicharrines, pero ya después llevaban licor, cigarros, y entonces comenzaron a hacer planes para hacer cosas malas. Pero estos jóvenes se reunieron y dijeron, bueno, hay de aquel que hable, porque aquel que hable le vamos a echar toda la culpa para que lo expulsen. Ah, mire, pero gracias a Jehová, que tiene serafines, y los serafines, estos ángeles, se encargan de mantener la santidad de la congregación. Y mire, fíjese que uno de los jóvenes llegó con los papás, y entonces los papás le dijeron, oye, ¿hueles a cigarro? Y el joven, no, papá, no te preocupes, no es nada. Otra jovencita le dijo a sus papás que en las noches sentía que la agarraban, que la espantaban. Pues sí, por ver tantas películas espiritistas. Otro joven en su cuarto, de momento entra de sorpresa el padre y entonces lo halla viendo un video pornográfico. Y entonces poco a poco fueron saliendo los asuntos. Aquellos jóvenes que se dejaron ayudar fueron ayudados, corregidos, disciplinados, pero fueron ayudados. En otra congregación, un hermano
anciano, en varias ocasiones había llegado a las reuniones con aliento a vino, a alcohol. Y entonces unos hermanos lo hallaron en una ocasión tomándose unas cervezas dentro del salón del reino. Y entonces las latas o los envases los ponía por debajo de la plataforma, porque estaba hueca, era de madera. ¿Diría usted que estas personas, tanto los jóvenes como este hermano, estaban andando decentemente? Claro que no. Y quisiera yo aclarar para los que se conectan por primera vez o que usted ha comenzado a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová, que como testigos de Jehová no toleramos a las personas que hacen cosas malas, aunque sean de nuestra familia. Se les brinda ayuda espiritual y si no la aceptan y se obstinan en seguir haciendo cosas malas, entonces son expulsados de la congregación y cortamos toda relación con ellos. Por ello vea que nos anima la Biblia. Regresemos a Romanos capítulo 13 y leamos el versículo 14. Ahí la Biblia nos dice lo siguiente: más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no estén haciendo planes para satisfacer los deseos de la carne. Sí, la Biblia aquí nos recomienda que nos acerquemos a Jehová y que no hagamos planes para hacerlo mal. Por ello, volvemos a mencionar que ha sido muy triste y muy lamentable cómo es que algunos han dejado el pueblo de Jehová y han tenido que recibir disciplina de parte de Dios, porque se han quedado dormidos espiritualmente. Todo esto que ya mencionamos nos hace pensar en cómo estamos cada uno de nosotros. ¿Estamos cayendo en la somnolencia espiritual? Incluso diríamos que estamos ya cabeceando y no nos estamos percatando del cumplimiento de las profecías bíblicas. ¿O diría usted que ya se ha quedado dormido espiritualmente? Bueno, sería conveniente meditar, sería conveniente analizarlo, porque es importante que reconozcamos la importancia de mantenernos despiertos. Ya hablamos de los aspectos que reflejan o que pudieran reflejar que estamos cayendo en el sueño espiritual. Pero ¿cómo mantenernos despiertos? ¿Cómo evitar la somnolencia espiritual? Hay muchas cosas que podemos hacer para no dormirnos en sentido espiritual. Quiero mencionar algunas de las cuales podemos pensar en cómo estamos cada uno de nosotros y qué más podemos hacer para mantenernos despiertos. Miren, primer punto. Vayamos por favor a Mateo capítulo 24. Y aquí Mateo capítulo 24 nos señala el primer aspecto que nos puede ayudar a mantenernos despiertos en sentido espiritual. Les invito a que leamos juntos el versículo 45. Mateo 24, 45 dice así: ¿quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darles su alimento al tiempo debido? Sí, algo que nos va a ayudar a mantenernos despiertos es mantenernos alimentados de este conducto que Jehová nos ha dado, el esclavo fiel y prudente. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, usted abre la aplicación JW Library y entonces haya nuevas publicaciones. Las leemos, las investigamos, profundizamos en ellas. O por ejemplo, ¿qué hay de los nuevos entendimientos? Como vemos en la ilustración, este hermano vemos que está estudiando la Biblia. Quizás tiene su dispositivo móvil para alguna referencia, pero vemos que también está tomando notas, ¿no es cierto? Quizás de las lecciones prácticas que haya en la Biblia. Y hablando de los nuevos entendimientos, por ejemplo, ¿quiénes son los domésticos? ¿Quién es Gog de Magog? ¿Quién es el hombre con el tintero de secretario? Sí, estos nuevos entendimientos también, analizarlos nos ayuda a estar despiertos espiritualmente, mantenernos al día con el alimento espiritual. Y mantenernos al día con el alimento espiritual también implica, como ya mencionamos,
leer y analizar las nuevas publicaciones que nos da la organización. Ustedes ven esta ilustración y vemos cómo el esclavo fiel y prudente nos proporciona una publicación en especial, la revista La Atalaya. ¿Sí? Aunque estamos bajo pandemia, esta publicación se sigue publicando, la versión de estudio. La leemos, la analizamos. Cuando aparece una nueva revista, la analizamos de qué trata. Eso implica mantenernos al día con el alimento espiritual. ¿Qué otro aspecto? Vayamos a otro aspecto. Miren, abra su Biblia, por favor, aquí en Hebreos. Hebreos capítulo 13. Les invito, por favor, a que leamos juntos este texto. Hebreos capítulo 13, el versículo 17. ¿Ya lo tiene usted? La Biblia dice ahí: sean obedientes y sumisos. ¿A quiénes? A los que los dirigen. Porque ellos están cuidando de ustedes y van a rendir cuentas por eso. Así, ellos lo harán felices y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes. Y en esto queremos señalar que algo que nos va a ayudar a mantenernos despiertos es dejarnos guiar por los que llevan la delantera. Y estamos hablando de los que llevan la delantera a nivel mundial, a nivel sucursal, a nivel circuito y en la congregación. Esto implica seguir los procedimientos en la congregación, apoyar a los ancianos. Y los ancianos, hermanos, estamos para ayudarles. Deben saber que como ancianos seguimos toda la instrucción que recibimos de la organización. Y no es que sean nuestras ideas. Posiblemente usted recuerde cuando comenzó la pandemia, cómo es que comenzamos a reunirnos en grupitos, ¿verdad? Y luego después de unos días, ahora por Zoom. Y esto de comenzar a aprender a usar esta aplicación. Y quizás algunos hayan llegado a pensar, bueno, pues ¿qué será que los ancianos no se pongan de acuerdo? Primero por grupitos, luego por Zoom y después ¿qué va a seguir? Pero quiero decirles, queridos hermanos, que como ancianos también nos dejamos guiar. Nos dejamos guiar por los que llevan la delantera. ¿Está usted tomando notas? Puede usted apuntar estas preguntas. Es un autoanálisis personal. ¿Estoy siguiendo la guía de los ancianos? Si se me presenta un problema, ¿acudo a ellos? ¿Qué actitud tengo para con los ancianos? ¿No confío en ellos porque me concentro en sus defectos y errores? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Y si usted es anciano, pregúntese, ¿qué estoy haciendo para ayudar a mis hermanos? ¿Estoy dispuesto a ayudar? ¿Pongo excusas cuando hay necesidad de ayudar a alguien? ¿Sigo con lealtad la guía del esclavo fiel y prudente? ¿O intento imponer mis ideas? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Veamos otro aspecto que nos ayuda a mantenernos despiertos en sentido espiritual. Vea usted aquí la Biblia en primer carta a los Corintios capítulo 16. Primera a los Corintios capítulo 16. Leeremos el versículo 9, por favor. ¿Ya lo tiene? La Biblia dice así: porque se me ha abierto una puerta grande para trabajar más, pero hay muchos enemigos. ¿Sí? Este aspecto se relaciona con la predicación. Y la predicación nos ayuda a mantenernos despiertos. Porque miren, es cierto que la predicación ha cambiado un poco. Por el momento, ahora, predicamos desde casa. Pero ¿ha notado, se ha puesto a pensar en lo grande de esta actividad? Antes, su territorio y el mío se conformaba de una sección de la colonia donde vivimos. Y esa sección, bueno, los ancianos lo dividían en territorios más pequeños. ¿Cómo es ahora nuestro territorio? Es inmenso.
los correos electrónicos, las llamadas o mensajes por WhatsApp, llamadas telefónicas, las cartas y todos los medios que pudiéramos pensar que existen, ha hecho que nuestro territorio sea más grande. Sí. Y quiero que vean la siguiente ilustración, por favor, o bueno, más bien es una fotografía. Recientemente vimos este artículo en la guía de actividades y ustedes pueden ver ahí, hablando de las llamadas telefónicas. Ahora que estamos llamando por teléfono, podemos llegar a personas con las que no podíamos hablar en sus casas. Y vemos cómo es que ahí los hermanos, cómo notan su rostro, contento, alegre, feliz, sí, de poder estar predicando o hablando de Jehová a otras personas. Por ello, podríamos pensar, ¿qué más puedo hacer por la predicación? ¿Estoy conectándome con la congregación para predicar? ¿Participo con el grupo? ¿Apoyo los arreglos que con esfuerzo han hecho los ancianos en la congregación? Hacer esto nos va a ayudar a mantenernos despiertos en sentido espiritual. Pero podríamos preguntar entonces ahora, ¿creen ustedes que es importante que demos atención a esto? ¿Creen que todavía falte mucho tiempo para que llegue el fin de este sistema de cosas? No, hermanos. La realidad es que no falta mucho. Y ahora es el tiempo de mantenernos despiertos. Si hemos comenzado a bostecear o a cabecear, entonces nuevamente incorporémonos y despertemos en sentido espiritual. ¿Sabe por qué? Porque mire, vea lo que nos dice aquí Mateo capítulo 24. Son palabras de Jesucristo aquí en Mateo capítulo 24, el versículo 43 y 44. ¿Ya lo tiene? Dice así: tengan en cuenta una cosa, si el dueño de una casa supiera en qué momento de la noche va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no permitiría que se metieran en su casa. Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora en que menos se lo espera. Así es, debemos mantenernos alerta y más dado el tiempo en el que estamos viviendo. Por eso, mire, leamos otra expresión también de Jesús aquí en Lucas capítulo 21. Por favor, pueden abrir ahí su Biblia en Lucas capítulo 21 y leeremos versículo 34 al 36. Vea qué exhortación tan precisa nos da Jesús. ¿Ya lo tiene? Dice: pero vigílense a ustedes mismos, para que su corazón nunca llegue a estar abrumado por comer en exceso y beber en exceso y por las preocupaciones de la vida. Y de repente ese día los tome por sorpresa como una trampa. ¿Por qué? Porque vendrá sobre todas las demás personas, excepto los testigos de Jehová. No, ¿verdad? No dice así. Dice el versículo: porque vendrá sobre todos los que habitan en la superficie de toda la tierra. Eso nos envuelve o nos abarca también a nosotros. Por ello ve el 36. Por lo tanto, manténganse despiertos y rueguen todo el tiempo que logren escapar de todas estas cosas que tienen que suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Sí, prestemos cuidadosa atención, hermanos, a nosotros mismos, a nuestra familia. Si usted es cabeza de familia, ¿está dando atención espiritual a su familia? O ahora, como es por Zoom, hemos bajado un poco la guardia como cabezas de familia. Es importante que pensemos en ello. Y recuerden que la Biblia nos exhorta a reunirnos. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 nos anima a ello. Por eso quiero invitar a los que se conectan por primera vez o nos acompañan, o está usted acompañando a algún familiar o algún testigo de Jehová, le invito, ¿por qué no se plantea la oportunidad de estudiar la Biblia? Aceptar un curso bíblico gratuito con el cual podrá aprender la verdad que contiene la Biblia. Por ello, si usted gusta,
Hable con alguien de confianza, con un testigo de Jehová, sea su familiar o alguien que usted conozca, y sepa usted que estamos deseosos de ayudar. Regresemos a Romanos capítulo 13 y leamos por último el versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. ¿Ya lo tiene usted? Ahora que ya hemos analizado lo que implica dormirse en sentido espiritual y también lo que implica mantenerse despierto, entonces podemos comprender bien este versículo. Leámoslo. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice: hagan esto también, porque ustedes, los hermanos de la Congregación Ampliación Águilas, conocen el tiempo en el que estamos. Saben que ya es hora de que despierten del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando nos hicimos creyentes. Sí, seamos valientes, firmes, fuertes, y no nos dejemos vencer por el sueño espiritual, porque si nos mantenemos despiertos, podremos ser testigos del cumplimiento de las promesas de Jehová, y quizás Él nos dé la oportunidad y podamos ver con nuestros propios ojos que un nuevo mundo llegará, donde podremos disfrutar de la vida para siempre.